Amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Llegamos a la cuarta carta dentro de este libro de Apocalipsis. Ahora la iglesia de Tiatira, es decir, la iglesia que está en la ciudad de Tiatira. La carta más larga para la iglesia que está en la ciudad más chica, porque seguramente era una ciudad bastante chica, pero vamos a ver también que era importante, como algunas de las que mencionamos en cuanto a comercio y demás. Tiatira puede significar sacrificio aromático o continuo sacrificio o actividad sacrificial asociado a los ritos paganos. Y una vez más estamos hablando de una iglesia que está en un entorno y en un contexto de idolatría. Amén. Esos contextos complicados eran los que vivían estos hermanos nuestros, porque eran nuestros hermanos de hace unos 2000 años atrás, de parte de la iglesia primitiva también, y fruto, hermanos, de del trabajo y de la predicación de la palabra de aquellos apóstoles y aquellos discípulos que fueron esparcidos en diferentes persecuciones, amén, llevando la palabra del Señor por doquier. Amén. Recordemos que toda esta zona hoy en día es la actual Turquía, pero en ese tiempo había ciudades de este tipo. Amén. Gloria al Señor. Se cree que era una ciudad con un gran centro comercial, incluso han encontrado inscripciones que hacen referencia a diferentes tipos de trabajo que producían en ese lugar, como lana, lino, trabajo de curtidores, de alfareros y de muchas otras cosas que al hacer excavaciones y demás, que es algo que me encanta, hermano, yo de chico soñaba con Israel para excavar. Fui a Israel, pero no me dieron el trabajo, porque, hermano, en casa tenemos un diccionario ilustrado de la Biblia, y siempre de chiquito mi madre me lo daba para mirar, y no leía, pero miraba las imágenes sobre fotografía, y alguna de ellas está, creo que la cueva de Macpela, cuando aquel muchacho pastor de cabra fue y se le perdió una cabra, y cuando tira la piedra para adentro suena algo, resulta que había una vasija, esto es real, esto sucedió, y dentro de esas vasijas los rollos del Mar Muerto, que son, hermano, uno de los hallazgos más importantes de la historia. Y hasta el día de hoy hay lugares en Israel y donde quieran excavar, hermano, excavan y encuentran ciudades allá abajo sepultadas. Hay lugares que saben, que nosotros tuvimos, creo que cerca de Nazaret y por ahí, que saben que si excavan hay lugar que está comprobado, pero tienen tanto descubrimiento que no lo necesitan, porque la idea también hoy día es hacerlo todo comercial. Gloria al Señor. Pero en la parte de Turquía también si excavan encuentran que estaba, entre otras, esta ciudad de Tiatira. Gloria al Señor. Así que es una ciudad bastante importante en cuanto al comercio y a la venta de productos de todo tipo, algunos de ellos costosos. Y si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero, llega a la ciudad de Filipo, que para nosotros esa historia es conocida, porque en Filipo, ¿qué pasa con Pablo y Silas? Lo encarcelan, ¿se acuerdan? Y no solo lo encarcelan, sino que lo maltratan, le dan de latigazo, lo lastiman. Y ahí en ese libro, antes de que pase esto, que lo manden preso, hermanos, es que aparece una mujer llamada Lidia, que dice que era vendedora de púrpura, dice Hechos 16, creo que el versículo 14, es decir, de ropa, de telas de púrpura, que era muy costosa. Y esta mujer justamente dice la Biblia que venía de la ciudad de Tiatira. Justamente tenemos una referencia en este caso. Y para dar un pantallazo de la historia, a mí me encanta porque pasan muchas cosas. Antes de eso, Pablo tiene la visión del varón macedonio que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos van a Macedonia, hermano, y empiezan a encontrarse con una necesidad, por todas partes, una gran necesidad del Señor. Y una de ellas era esta mujer que dice que cuando Pablo está con sus compañeros predicando junto al río en Filipos, está predicando, se reúnen muchas mujeres, y dice que había una mujer llamada Lidia de Tiatira que dice: Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En el original dice que el corazón de Lidia Dios lo abrió completamente para que pueda escuchar la palabra que Pablo estaba predicando. Y cuando escucha el mensaje de Pablo, esta mujer de Tiatira se abre, dice, primeramente su corazón se convierte
se bautiza con su casa también, lleva a los apóstoles a su casa, los recibe, después pasa lo que sabemos, que lo mandan preso porque hay una mujer endemoniada, que Pablo la libera en el nombre de Jesús, lo mandan preso y después que salen todos lastimados, ¿quién los recibe en su casa otra vez y los atiende a estos hermanos que habían sido maltratados y heridos? Esta hermana llamada Lidia, que era de la ciudad de Tiatira, por darle una historia un poco y no tanto fuera de contexto, gloria al Señor. Aleluya. Así que estamos hablando de un lugar como Tiatira que también era un centro de adoración, de paganismo. Pero hermanos, hemos hablado antes también cuando mencionamos a Éfeso, cuando mencionamos a Esmirna y a Pérgamo, que el ambiente y la situación era complicada porque se perseguía mucho a los cristianos, se los perseguía hasta la muerte. ¿Se acuerdan de Policarpo, allá en Esmirna, que es una historia bastante conocida, cómo lo llevaron hasta la muerte porque ellos no negaban a Cristo, no negaron su fe? Amén, cueste lo que cueste. Y Policarpo decía, tantos años he servido a Dios y lo único que me hizo es bien, no le voy a negar ahora. Y así muchos cristianos que algunos hemos estudiado durante la historia de la iglesia, hay muchos cristianos que son anónimos, que nadie sabe su nombre, al menos de nosotros. Sin embargo, fueron fieles a Dios y dieron su vida por Cristo. Amén, fueron martirizados por no negar el nombre de Cristo. Amén, yo decía, era un entorno complicado en muchas de estas ciudades, pero complicado desde el punto de vista humano. Porque desde el punto de vista bíblico, espiritual, desde el punto de vista misionero, hermano, la iglesia crecía por montones. Por eso esa famosa frase, no sé si fue Agustín de Hipona o quién fue que la dijo, pero dice que la sangre de los mártires era como la semilla que hacía que resurjan nuevos cristianos, y mataban cristianos y más nuevos cristianos, y así es como pasa hasta el día de hoy. Yo creo que les mencionaba, en China es impresionante cómo crece la iglesia perseguida, y la iglesia, hermano, es una iglesia que está escondida, y sin embargo se va multiplicando, y siguen apareciendo nuevos cristianos, porque hermanos, cuando más se persigue a los cristianos más sacan a la luz ese amor por Cristo y esa pasión, porque recordamos que Jesús dijo, si del árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no van a hacer de las ramas? Amén. Que Dios nos ayude a nosotros, gloria al Señor. Así que si estas iglesias marchaban en un contexto tan complicado, hermanos, ¿cómo no vamos a tener nosotros esperanza de que Dios rescate a esas vidas que están de pronto sumergidos en el pecado, en la idolatría, en el paganismo y en lo que sea? Amén, Dios tiene poder para hacerles libres también. Vamos entonces al mensaje a Tiatira. Jesucristo se presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios. Y saben que este título es la única vez que aparece en Apocalipsis, porque hay muchos títulos para el Hijo de Dios. Amén, en toda la Biblia, porque ustedes conocen aquí en Isaías cuando se da el anuncio del nacimiento del Mesías, admirable, consejero, son títulos que se le da al Señor como nombres, que revela lo que es Él, porque Él es consejero también. Amén, gloria al Señor Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí aparece el Hijo de Dios. Es la única vez que aparece este nombre. Recuerden, o puede alguien leer San Juan capítulo 1, versículo 34. Aquí hay otro Juan que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y con este nombre y con este título también. Recuerden que también nosotros somos hijos de Dios, y es un título privilegiado, es un honor que la Biblia y que Dios nos llame sus hijos. Pero este es el Hijo de Dios con mayúscula. Amén. Y fue Juan el Bautista que lo reconoce así. San Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Juan el Bautista da testimonio, pero ¿quién escribe ese libro? El mismo apóstol Juan, amén, que está escribiendo Apocalipsis, y es el mismo que más tarde, no anoté la cita, pero unos capítulos más tarde, cuando el Señor les pregunta qué van a hacer ellos, porque algunos están yendo, y los discípulos dicen, Señor, tu palabra es muy dura, lo que estás predicando es muy duro. Primero, buenísimo, porque primero los panes se multiplican, primero todos nos sanamos, pero cuando viene, hermano, el Señor como a ajustar la tuerca, hermano, empezamos a sentir que ahora el Evangelio también es demanda, ¿cierto? Es bendición, gloria a Dios, pero es demanda, es vida eterna, pero es demanda también, porque al cielo no podemos entrar de cualquier manera.
Entonces cuando empieza a complicarse los discípulos, Señor, tu palabra es muy dura, ¿quién la puede escuchar? Y Jesús, ¿qué le dice? Si tienen razón, vamos a aflojar, vamos a bajar un cambio, porque esto, si no, no nos va a quedar nadie. No, el Señor le dijo con amor, pero le dijo con la verdad, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro responde algo que lo escribe el apóstol Juan solamente: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero después dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Se presenta también como el que tiene ojos como llama de fuego. Y así lo ve el apóstol Juan. Y a mí me encanta el encuentro de Juan con Jesús, porque el apóstol Juan, tal vez el discípulo más joven, hay quienes creen que no tenía ni 20 años cuando el Señor lo llamó a ser su discípulo. Y el apóstol Juan convivió 3 años o más con Jesús, le conocía su fisonomía, su presencia. Amén, como Dios, pero como humano estoy hablando. Pero ahora cuando tiene este encuentro en el capítulo 1 de Apocalipsis, el apóstol Juan le ve y ya es otra cosa, porque es Jesús con el cuerpo glorificado. Amén, y es como le vamos a ver nosotros, y es como también en parte vamos a ser nosotros, vamos a estar con cuerpos glorificados allá en el cielo. Amén, porque Pablo dice esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad para que podamos entrar allá. Amén. Ahora dice el versículo 12, Juan 1:12, y me volví, dice el apóstol, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, con mayúscula, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, así le ve el apóstol Juan. No era lo mismo que la veía durante los años que estuvo en la tierra. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Que imagínense si le viéramos como es ahora. El apóstol dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es ese encuentro. Eso es lo que ve el apóstol Juan. Amén. Eso es lo que ve, dice: caí como muerto. Semejante a algunas visiones o experiencias que tuvo como el profeta Daniel, ¿no es cierto? Cuando se encuentra con el Señor, un momento como que pierde la fuerza y cae, porque no es posible estar ante la majestad del Señor así con nuestros cuerpos. Por eso Dios va a glorificar nuestros cuerpos para que podamos estar y verle cara a cara, como dice la Biblia, que le veremos tal como Él es. Pero a una de las cosas que ve, dice a Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué se refiere? Que tiene una mirada penetrante, una mirada que todo lo ve, una mirada que todo lo sabe. El Señor nos observa, hermano, y nos hace una radiografía completa. Sabe lo que pensamos, lo que sentimos, sabe si algo está mal en nosotros o no. Amén. Así que todo lo ve su mirada, todo lo sabe, hasta las intenciones más ocultas también las ve cuando Él nos mira. ¿Alguien puede leer Proverbios 15:3? ¿Y alguien más puede leer Segunda de Crónicas 16:9? Aleluya, gloria a Dios. Proverbios 15:3 y Segunda de Crónicas 16:9. Él siempre está mirando, hermano, donde andemos. Porque acá es más fácil, pero en otros lugares, que creemos conciencia de que Dios nos está mirando. Amén. Aleluya. Y es una bendición, no tiene que ser un miedo, es una bendición, un privilegio que los ojos de Dios estén sobre nosotros. Porque no nos mira como impíos, nos mira como sus hijos. Proverbios 15:3 y Segunda de Crónicas 16:9. Amén. Y Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente acechen estos
y de aquí en adelante habrá más guerra contra él. Amén. El contexto es distinto, pero qué bueno que haya quedado registrado. Los ojos de Dios, dice Salomón, están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Pero después dice también que Él está viéndolo todo, sabiéndolo todo, Dios consciente de todo lo que sucede, pero dice para mostrar su poder o su favor a los que tienen corazón perfecto para con Él. Hay una diferencia. Amén. Que Dios es consciente de todo lo que pasa, sí, pero sus ojos están sobre sus hijos de una forma especial. Amén. El que tiene ojos como llama de fuego, y dice también pies semejantes al bronce bruñido. Puede ser refiriéndose al altar y a la obra de Cristo, también a la autoridad y al juicio divino. Y esa experiencia que tiene el apóstol Juan cuando le ve, dice sus pies semejantes al bronce bruñido, o puede ser bronce pulido, algo que casi no se puede ver, amén, de su brillo. A mí me encanta ver los metales, en mi trabajo se trabaja más con inoxidable, pero cuando queda pulido y cuando se puede hacer un pulido a espejo, que se llama, que son varias pasadas, y la última, la más fina de todo eso, queda como un espejo. Y ese metal se convierte en un espejo como se usaba en la antigüedad, antes que haya los espejos que tenemos nosotros. Amén. Y así era ver al Señor y ver los pies del Señor, que podían representar lo que acababa de decir, hablar de la autoridad y del juicio divino, pero también hablar de la hermosura y la majestad de Dios, porque dice que era también su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recuerda la experiencia de Saulo de Tarso cuando se encuentra camino a Damasco con Jesús. Saulo que iba con todo decidido, con todo armado en su mente, va a ser así, asá, estos cristianos se les termina todo, ¿cierto? Los arrastro si es necesario, los mato si es necesario, amén. Sin embargo, camino a Damasco se le aparece el Dios de los cristianos, se le aparece Jesús. Amén. Cuando se le aparece, dice Saulo que era a mediodía, pero la luz que se le apareció a él era más fuerte que la luz del mediodía. Cierto que el sol a mediodía estos días es tremendo, y en aquella zona imagínense, pero hermanos, la luz de Cristo es más fuerte y más intensa todavía que la luz y el resplandor del sol. Amén. Continuamos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué dice Jesús a esta iglesia de Teatira? Yo conozco tus obras. Lo hemos visto en las diferentes iglesias que hemos ya hablado y mencionado. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las obras que yo conozco? ¿Las malas? Como hemos dicho antes, sí, pero también las buenas. Hoy hermano Joel mencionaba algo de lo que destacaba el apóstol Pablo de Filemón. Amor, fe, servicio, paciencia. Eso Dios lo estaba viendo. Eso lo están haciendo bien. Eso es el buen camino. Esa parte no tiene reproche alguno, porque Dios le dice: yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo. Amén. Y qué lindo que Dios pueda destacar de ellos su amor y su fe. Creo que el apóstol son las cosas que siempre destacan las iglesias, como dijimos recién, como destacaba de Filemón, ese amor hacia los hermanos, porque el amor de Dios se demuestra de otra forma. Cuando alguien dice que ama a Dios, tiene que amar a su hermano, dice la Biblia. Y cuando amamos a Dios, tenemos que amar las almas. Y cuando amamos a Dios, tenemos que amar hasta a nuestros enemigos. Es siempre ir un paso más de lo que uno está acostumbrado a hacer o escuchar en este mundo que no tiene este mismo amor. Amén. También tienes paciencia y algo realmente destacable, que no sé si todos le hemos prestado atención, al menos yo no antes. Tus obras postreras son mayores que las primeras. Porque se acuerdan que la historia es distinta con la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso, Dios les dice: conozco tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu amor, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Dice. Amén. Has dejado tu primer amor. Ya no tienes el amor que tenías al principio. Eso es lo que le está diciendo Dios, el Señor Jesucristo, a los efesios. ¿Qué le dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo a los Gálatas? Que hace poco lo compartimos también. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Es decir, ustedes antes eran espirituales, pero ahora van a vivir como mundanos, le dice. Esto no tiene que ser así. Sin embargo, esta iglesia empezó como Dios nos quiere a nosotros, de menos a más. Porque a veces uno dice: no, lo ideal es ya de entrada atropellando. Entro en la iglesia y en un par de días soy la persona más consagrada del mundo. Ojalá sea así, pero eso no es algo que se provoca a la fuerza.
o que se trata de aparentar. Esto tiene que ser algo producido por el Espíritu. Nosotros ponemos nuestra parte, nosotros buscamos a Dios. Nosotros nos humillamos, Señor, acá está mi vida, necesito que me transforme, quiero convertirme en una persona espiritual, una persona que ame la oración, que quiera ayunar, que quiera leer tu palabra todos los días, que quiera estar en los cultos, y anhele estar en tu presencia. Eso lo provocamos nosotros, pero después la obra la va haciendo el Espíritu en nuestras vidas, y la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es muy lindo que diga, tus obras postreras son mayores que las primeras, porque tiene que ser así, hermanos. No puede ser que yo diga, no, pero yo antes sí servía, ahora no. Tiene que ser al revés. Antes me costaba, no entendía lo que era el servicio, pero ahora que estoy metiéndome en la palabra, me doy cuenta que Dios demanda que yo haga esto. Yo antes oraba media hora, pero ahora con 5 minutos. No, al revés. Antes oraba poco, pero ahora sí estoy entendiendo que necesito orar. Que necesito orar más. Antes leía un poco de la Biblia y no entendía nada porque tampoco me dedicaba o le dedicaba tiempo, pero ahora sé que necesito dedicarle tiempo a la Biblia para que Dios me hable, a la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. ¿Y qué está diciendo cuando le dice? Tus obras postreras son mayores que las primeras. Sé que ahora estás haciendo más que al principio. Eso es lo que les está diciendo. Porque no puede ser opuesta a esta la realidad nuestra, hermanos. De menos a más. No importa que a veces parece, pero tendría que ir más rápido. Mi avance no es como el de fulano, aquel. Pero hermano, a veces algunos van atropellando y cuando queremos acordar miramos y ya no están. Es como decía el salmista David, yo veía a fulano que se extendía como laurel verde. Se extendía, pero después miré y ya no estaba, dice. Entonces que Dios nos ayude, hermanos. Por sus frutos los conoceréis, y que nuestros frutos sean de menos a más. Amén. Tus obras postreras son mayores que las primeras. Y Dios lo ve, porque recuerde que Dios dice, yo conozco tus obras, yo estoy viendo esto, yo estoy viendo que no son el mismo de antes. Pero, hermanos, quiero que en la escuela me acuerdo que la maestra decía, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y cuál es el pero? En el mensaje de la iglesia a Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, gracias a Dios que no es tanto. De la misma forma que a Pérgamo le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Hubo una iglesia que hasta ahora leímos que no hubo reproche alguno, no hubo palabras de condenación, que fue la iglesia Esmirna. Amén. Que le dice, ustedes sean fieles hasta la muerte y le daré la corona de la vida. Pero ahora dice una vez más a la iglesia de Tiatira, tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos, cuando Dios nos dice un mensaje como esto, no es porque Dios sea una aguafiesta. No es porque al final no le sirve nada, porque todas esas cosas que hago bien, podría dejarla pasar. Pero hermano, Dios es justo. Amén, Dios es justo, y si su hijo le hace 10 cosas bien, pero después va y le roba al vecino, ¿usted qué le va a decir? No, pero tanta cosa bien que hiciste, no pasa nada. No, porque lo que está mal está mal. Y si usted más ama a su hijo, más le va a corregir, a mostrar que lo que está mal no hay que volver a hacerlo. Y va a reconocer lo que hizo bien también. Porque eso es lo que hace Dios. No pasa por alto lo que hacemos bien. El asunto es que lo que está mal, está mal. Tengo unas pocas cosas contra ti. Amén. Cuando se acerca aquel joven rico que siempre cuenta esa historia, porque me gusta y hay mucha enseñanza, que hinca la rodilla ante Jesús y parecía que todo iba bien, porque aparentemente un joven que se humilla y un joven con mucho poder económico, y el asunto que después vemos por el resto de la historia, que el problema no es la riqueza ni lo material, el problema es que nuestro corazón esté arraigado a lo material. Amén, que nosotros, que sea nuestra arma o recurso de defensa y sea todo nuestra protección lo material. Pero después que pasa esto, dice, Señor, yo guardé todos los mandamientos desde mi juventud. Pero ¿qué le dice Jesús? Una cosa te falla. Amén. ¿Cuántas veces esa palabra para nosotros ha sido como algo que se clava en nuestro corazón? Una cosa te falla. Porque hermano, yo sé que es más fácil para la carne nuestra, para nuestra humanidad, es más fácil ir a un lugar donde nos digan que todo está bien, porque suena más lindo, ¿cierto? Pero es como el que va al médico, y algunos dicen, no, yo no voy al médico porque voy sano y salgo con informaciones que ni sabía, que tengo un problema acá, un problema allá. Pero hermano, no es que nos inventó la enfermedad,
Eso estaba ahí, pero no estaba analizado. Y lo mismo pasa cuando venimos a Cristo. Y cuando llegamos a una iglesia donde está Cristo y se manifiesta Cristo, donde, ¿por qué digo esto? Porque hay lugares donde, mire lo atrevido que llega a ser el ser humano, hay lugares que Dios no tiene libertad para hablar. Que Dios dice, yo quiero hablar, pero el predicador dice, no, hoy vamos a hacer otra cosa, Biblia no. ¿Y cómo Dios habla? Dios habla a través de la Biblia. ¿No es cierto? Dios que dice, yo me voy a manifestar a través de la alabanza, pero no hay alabanza, hay otro tipo de cosas. Amén. Y hay actividades que bíblicamente son santas y que Dios se mueve en ese tipo de actividades, pero hay otras que no. Entonces, hermanos, si seremos y podremos ser nosotros atrevidos de impedir que el Espíritu se mueva en un lugar. Amén. Aunque suene más lindo y la gente se emocione y la gente salga llorando o como salga, no importa. Si Dios no se manifiesta en un lugar, hermano, todo es en vano. Amén. Todo es inútil. Amén. Todo es sin provecho alguno. Ahora, el mensaje de Jesús es, nos guste o no, le dice al joven rico, una cosa te falta. Y en nuestras vidas, hermano, a veces nos faltan cosas. Tal vez no son muchas, pero nos faltan. Y le dice el Señor a Teatira, tengo unas pocas cosas contra ti. Y antes de continuar nuestra vida para analizarnos, ¿qué nos dirá Dios si estamos hoy y nos presentamos con Él? Porque en el cielo no va a haber tiempo para arreglar nada. El tiempo de arreglar cuenta con Dios es ahora, la tierra, acá, donde estamos. ¿Qué le vamos a decir, Señor, dame tiempo? ¿Qué cosas me faltan para arreglar? No, es ahora. Y si nos dice, tengo unas pocas cosas, bueno, si nos dice, tengo unas pocas cosas, si Dios dice, porque Dios es justo en sus palabras, es sabio en sus palabras, si son pocas cosas, algo que se puede solucionar. Y ese es el asunto, hermano. Se dice, mientras hay vida y esperanza, y mientras estemos aquí, hermano, se puede arreglar lo que nuestra vida necesite reparación. Amén, se puede, porque hay cosas, yo sé que el nacer de nuevo ya nacimos de nuevo, pero yo estoy hablando de las otras cosas secundarias de pronto. Amén, que uno dice, no son prioridad, pero son importantes en nuestras vidas. Y vamos a ver que Dios es un Dios tolerante y que da tiempo, pero el tiempo también se termina. Amén. Tengo unas pocas cosas contra ti, le dice la iglesia de Teatira, que toleras a esa mujer Jezabel. Y acá ya es más turbia la cuestión. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toleras a esa mujer Jezabel. En la Biblia, Jezabel representa la seducción, la inmoralidad, los pecados sexuales. La Jezabel original en la Biblia aparece en 1 de Reyes 16 hasta 2 de Reyes capítulo 9. En todos esos capítulos por ahí la vamos a encontrar. Y casi siempre que la encontramos es, hermanos, preparando, maquinando con astucia cosas con maldad, ¿cierto? Que nos muestra que su mente es una mente depravada. Hermanos, las seducciones del diablo. Amén. Lo único permitido es entre el hombre y su esposa, ¿no es cierto? Después todo lo demás es pecado, aunque sea, hermano, desde lo externo, aunque sea solamente, que uno dice, no, pero solamente es con la ropa, porque a veces la mujer, porque a veces salen como entrevistas que la mujer dice, no, yo me he visto así porque me gusta, hermanos. Cuando la mujer es sincera, la mujer mundana, que se viste provocativamente, es justamente porque lo hace a conciencia. No porque cuando realmente busca atraer el sexo opuesto, lo hace a conciencia. Y claro, la gente sin Dios no lo sabe, pero el diablo está detrás de eso, ¿cierto? Porque cuántas veces esas cosas que parecen insignificantes, que para algunos les causa risa, para algunos mal llamados cristianos, terminan en separaciones, en divorcios, en muchas cosas. Entonces esto es serio, porque el divorcio es del diablo. Amén. Y las cosas de esas separaciones, esas cosas no son de Dios. Mi hermano, esta mujer es experta. Ahora, en el libro de Apocalipsis, tal vez no sea Jezabel su nombre. Amén. Tal vez no sea Jezabel su nombre, pero sí estaba presente el espíritu de Jezabel. Amén. Que eso es terrible. Seguramente sea una persona la que está hablando que seducía a los siervos de Dios para llevarlos a fornicar y a practicar de estos sacrificios a los ídolos.
Pero hermano, lo que sí es seguro es que allí estaba un espíritu de seducción. El espíritu de Jezabel. Y usted, seguramente la mayoría leímos sobre Jezabel, era la mujer de Acab. Acab fue un rey malo, un rey de Israel que fue un rey malo. Pero dice también la Biblia, cuando resume la vida de Acab, es que hacía lo malo más que los otros reyes porque su mujer Jezabel lo inducía, dice. Porque viste que así como hay mujeres, hay hombres que son expertos en incentivar a otros a hacer cosas malas, a pecar. Pero ella lo hacía con su recurso que era la seducción. Y hasta que queda vieja es así. Porque hasta el día que se muere, ella intenta seducir a un hombre de Dios. En ese momento creo que Jehú, no me quiero equivocar porque esto no estaba pensado, pero ella dice que va para adentro y cuando la llaman del muro, cuando llaman del muro que la van a buscar para matarla, alguien que Dios había levantado y había dicho que iba a vengar las cosas que hizo esta mujer Jezabel porque mató a siervos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Elías se esconde? El Señor ha dado muerte a todos tus profetas y Elías va y huye de Jezabel. Y bueno, pero Dios iba a vengar todo eso, le había prometido. Y pasa con Acab, su familia, y pasa con esta mujer Jezabel. Y cuando va a esconderse a un lugar que aparece, puedo equivocarme, pero casi seguro que es Jehú, que aparece en escena, hermano, y ella se asoma por el muro, dice que antes entra, pinta sus ojos con antimonio y trata de verse de una forma atractiva o seductiva, ¿cómo es la otra palabra? Seductora, y entonces sale afuera para hablar con Jehú, pero no había de nada. Hermano, que Dios nos ayude y nos dé ese sentir, no de matar a nadie, pero ese sentir de hacer la obra de Dios, y aunque venga el enemigo con astucia y con lo que sea, esto tiene que cumplirse, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Amén, gloria al Señor. Lo que pasa al final, y es terrible la muerte de esta mujer. Pero hermano, murió la mujer, pero el espíritu sigue. Amén, el espíritu sigue, que Dios nos ayude a nosotros, porque es lo que reprende el Señor y lo que está en desacuerdo con esta iglesia. Porque dice el versículo 20 que toleras a esa mujer. ¿Qué es tolerar? Es aceptar, es permitir. Porque a veces, hermano, uno no está tan de acuerdo con algo, pero no tenemos el carácter, ni la personalidad, ni el valor para decir no, esto está mal. ¿Cierto? Y en muchas iglesias a veces pasa eso y después todo es un desorden, un descontrol. Cuando Elí se entera que sus hijos estaban haciendo las cosas mal, ¿se acuerdan del sacerdote Elí? Cuando Dios le va a levantar a Samuel, Elí no estaba de acuerdo con las cosas que hacían sus hijos, pero aún así Dios da unas palabras fuertes contra Elí. Porque ¿qué le dice? Porque vos viste que tus hijos estaban haciendo esas cosas terribles. Porque los israelitas iban a ofrecer su sacrificio y ellos se los sacaban para comerlo antes. Y no conforme a la ley. Y hermano, cosas terribles, se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del templo. Hermano, y eso a Dios lo enfureció, lo enojó a Dios. Y le dijo, y vos sabías de esas cosas y lo permitiste, no los estorbaste, dice. Porque ¿qué le decía Elí a sus hijos? No son buenas las cosas que escucho de ustedes. ¿Cierto? Y a veces los padres, hermano, yo no soy padre, pero a veces los padres así. Y sabemos que a un hijo, porque si soy hijo, a un hijo no es así nomás, hermano. A veces, también cuando está a tiempo todavía. Y después, hermano, pararse firme como era antes, como nuestros padres nos criaron. Que a veces con una mirada nomás ya entendíamos cómo era. Pero no con palabras de tanta dulzura cuando está haciendo algo que está terrible. Amén, que Dios nos ayude. Y bueno, y aquí en esta iglesia estaban pasando cosas terribles. Y qué lástima y qué pena. Es una iglesia como que atira con cosas tan lindas. ¿No les pasa de pensar así? La iglesia de Corinto, tantos dones, la iglesia que todos los dones había en la iglesia. Pero después empieza a sacar a luz el apóstol y Dios mío, las cosas que pasaban en Corinto. Sin embargo, esa iglesia al final recibe de buena gana el mensaje de Dios y se arrepiente. Amén. Y hablando de arrepentirse, bueno, siempre es la solución también para esta iglesia. Dice algo el Señor muy importante en el 21. Le he dado tiempo que se arrepienta. Le he dado tiempo que se arrepienta a alguien que está en la iglesia, que conoce la santidad de Dios, que sabe al menos de la santidad de Dios, no que la experimente en su vida personal y privada, pero que conoce al Dios Santo y aún así hace estas cosas, pero mire, esto hermano es misericordia pura. Le he dado tiempo que se arrepienta. Hay una historia, hay una parábola que me gusta en Lucas,
¿Alguien la puede leer? Lucas 13 del 6 al 9. Para hablar del tiempo que Dios da por gracia y misericordia. Lucas 13 del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y se te diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Amén. Me encanta esa parábola. Uno a veces lo asimila en la vida la vida personal, el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Saben que Dios muchas veces nos pudo cortar? ¿Se acuerdan del mensaje de Juan el Bautista? La hecha está puesta, la raíz de los árboles, todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Y cuántas veces Dios nos pudo cortar por no dar buen fruto? Por no dar el fruto que Dios esperaba. Pero hermano, el Señor en su misericordia dijo: déjala. El Señor Jesús dijo: déjala todavía este año, todavía un tiempo, para que yo cabe alrededor de ella, porque yo trabajo un poco en ella, en la tierra, y si no da fruto al final, ahí sí la cortará después. Amén, pero siempre Dios esperando que demos fruto. Y esta mujer, ¿qué fruto Dios esperaba? Que se arrepienta. Que se arrepienta ella y los hombres que caían con ella, que se arrepientan de ese pecado. Pero hay algo muy, muy fuerte que dice la segunda parte del versículo 21. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Saben, hermanos, que Dios, con todo el poder que tiene, no puede meterse en la decisión de la gente? No puede obligar a nadie a arrepentirse. Cuentan de una muchacha, de una mujer que estaba en la vida en la mala vida de la prostitución, y hace muchos años, no sé si fue una campaña en una iglesia, en un lugar, que estaban orando por ella y se manifestó. Imagínense, él o los demonios no querían salir, y cuando en un momento le preguntan, los que estaban orando por ella, si ella quería ser libre, y ella dijo que no, porque a ella le gustaba esa vida. Entonces, hermanos, miren qué tremendo, que muchas veces, hermanos, la gente no es libre porque no quiere arrepentirse, porque después uno dice: no, pero la vida que tiene, qué difícil. Pero hermanos, nosotros sabemos que si la persona se arrepiente, no hay diablo, no hay infierno, no hay demonio, no hay vida oscura donde se haya metido que Dios no la pueda rescatar y transformar. No hay nada imposible para Dios. Pero esta mujer no quiere arrepentirse de su fornicación. Y cuando decía una pastora, solo hay 2 opciones en el castigo divino: o hay arrepentimiento, para castigar el pecado. Son 2 opciones: o hay arrepentimiento del castigo, o hay arrepentimiento. No hay otra opción. Y aquí dice: le di tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No es que no pueda, porque está muy metido en su pecado, no quiere hacerlo. Además, porque no hay pozo donde Dios no pueda sacar a una persona. Amén. Si se arrepiente, no hay nada de donde Dios no le pueda sacar. Amén. No hay abismo de donde Dios no le pueda sacar. Pero el asunto es que no quiere arrepentirse. Qué tremenda la decisión personal de cada uno, hermano. Que ni Dios puede intervenir si uno no quiere. Y en el versículo 22 entonces hay castigo de Dios. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Y versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando Dios castiga, también enseña. Cuando Dios castiga, también glorifica su nombre. Cuando Dios manda juicio, el mundo tiene que aprender. Dice Isaías capítulo 26, versículo 9. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, los que se mantienen en el camino de la obediencia a la palabra y la santidad, hay una promesa para ellos. Y hay una palabra también para ellos, en el versículo 24 al final. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina de la que estábamos hablando, doctrina de demonios, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis,
retenedlo hasta que yo venga. Que Dios nos ayude, hermanos. Lo que tenéis, lo que está bien, bueno, seguid haciéndolo así. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenéis? Y lo que dijimos al principio: amor, fe, servicio, paciencia. Tus obras postreras son mayores que las primeras. Estás amando y sirviendo más que antes. Estás creyendo más que antes. Estás confiando más que antes. Bueno, eso tenemos que mantenerlo hasta que Cristo venga. Amén. Y hay promesas para los que retienen esto hasta que Cristo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Pero no quebradas como dice Jeremías, que el Señor se le rompió la vasija y la volvió a hacer de nuevo. Este era un lugar que existía en la Biblia, donde Judas se ahorcó, que era un lugar donde se tiraba lo que no servía, ¿cierto? Las vasijas y los retratos que ya no tenían arreglo. Amén, como pasó con Judas. No porque no se pudo, sino porque tampoco quiso arrepentirse. Amén. Como yo también he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana. Así como la estrella de la mañana aparece para anunciar el amanecer, Jesús es la luz que disipa la oscuridad de la noche, trayendo esperanza y un nuevo día para los creyentes. Jesús es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:6, y ya terminamos, hermanos, con el mensaje a Tiatira. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Él nos prometió la estrella de la mañana, es que Él mismo es la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 22. Y me dijo estas palabras: son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Dice el versículo 12, que Dios nos ayude. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. En el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Lo que Él nos prometió es el mismo venir a buscarnos. Amén. Le daré la estrella de la mañana. Que Dios nos ayude. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Jesús es la estrella de la mañana. Amén. Que Dios nos ayude. Él ha venido a brillar a nuestra vida, a disipar las tinieblas y la oscuridad en la que vivíamos antes. Amén. Y quiere y está dispuesto a alumbrar nuestro caminar de aquí en adelante. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu palabra maravillosa. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque tu misericordia